La verdad es que no tenía pensado en tan poco tiempo hacer un segundo video sobre el Papa Emérito Benedicto XVI. Y desde luego que no por falta de aprecio. En este canal es de mis autores favoritos, sino porque considerando que en este momento es una noticia en desarrollo que acapara los titulares, pues me parecía innecesario seguir insistiendo sobre lo mismo a fin de evitar una saturación. Sin embargo, entre ayer y hoy cambié de opinión porque se ha presentado un dato, incluso de tipo periodístico, que a mí me ha sorprendido y que creo que debemos de comentar en tiempo real. En concreto, la cantidad impresionante de personas, sobre todo jóvenes, que se han volcado hacia la Plaza de San Pedro para visitar y despedirse de los restos mortales del Papa Emérito Benedicto XVI, que se encuentran expuestos en el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano desde la mañana del día de ayer, lunes 2 de enero. No es un dato menor, porque hay que considerar que no están yendo a ver a un papa que estuviera en funciones, es decir, que se encontrara presente de forma continua en los medios de comunicación, en las redes sociales, en eventos internacionales, sino alguien que ya no se encontraba en activo, que había renunciado al ejercicio del papado hace aproximadamente casi 10 años. O sea, no es fácil que alguien que desapareció casi por completo de la escena pública, no una década, pero casi pisándola, de pronto sea capaz de atraer a este público internacional y también local que ha inundado las filas en la Plaza de San Pedro. Yo creo que no es un dato menor y por eso a mí que me gusta preguntarme mucho las cosas y hacer análisis y ver las causas, pues sí me pareció que tenía que comentarlo, porque además creo que son causas muy positivas que nos pueden servir de orientación para los que seguimos aquí y nos interesamos en estos temas. No deja de ser curioso, paradójico, que muchos de sus detractores decían que no iba a lograr hacer clic con los jóvenes y resulta que el clic se mantiene casi 10 años después de su renuncia, porque tampoco es una cuestión menor que gran parte de los que están haciendo fila sean jóvenes. O sea, hay realmente una serie de datos que no me sorprenden tratándose de un personaje tan completo, pero que sí me sorprenden por el tiempo que ha transcurrido entre una cosa y la otra y me sorprenden gratamente. Es verdad que algunas personas de las filas habrán sido turistas que no tenían planeado que sucediera este acontecimiento sin precedentes y que no se lo quieren perder, lo cual es válido porque es un hecho histórico. Pero no creo que sea esa la explicación, porque yo que he estado al pendiente de la cobertura que los periodistas han estado haciendo prácticamente 24/7, todo mi reconocimiento, ellos han entrevistado a personas en la fila y la mayoría de los entrevistados realmente sí saben bien a bien de quién se trata y por los comentarios que han hecho, por las respuestas que han dado a los reporteros, a los periodistas, pues se nota que están ahí realmente por convicción. O sea, un papa que no estaba en activo y que no está vivo, sino ya fallecido, sigue atrayendo a multitudes y hacía mucho tiempo que no se veían en torno al Vaticano y en torno a la Iglesia. Viendo esto, que lo considero una buena noticia, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuáles serán las razones de que esto se esté presentando? ¿Y qué de esas razones, como ya dije, nos pueden servir para los que seguimos aquí interesados en la cuestión de la cultura, pero también en la cuestión de la fe, de la espiritualidad y de la renovación de la iglesia, sobre todo en el trabajo con los jóvenes? Yo creo que hay tres motivaciones, ¿sí?, por las que tanta gente, miles de personas, están superando las estadísticas que las autoridades, pues en un momento dado habían estimado. ¿Qué hay detrás de esa motivación? Porque obviamente aquí no hay un beneficio económico, obviamente aquí no hay una cuestión de entretenimiento, ¿sí? Es más bien, pues el poder de un mensaje. Yo descubro tres razones que explican las largas filas
para despedirse de Benedicto XVI, más allá de los turistas ocasionales. Primero, yo creo que lo que está moviendo es que su imagen nos representa y nos sentimos reflejados con él, porque nos enseñó a vivir la fe sin complejos y con apertura a la razón, a la ciencia. No hablaba tipo ONG. Aquí hay que profundizar en esto. Cuando llegó Benedicto XVI, realmente en la esfera pública y en muchos sectores profesionales, académicos, había un verdadero temor de decirse católicos. ¿Por qué? Bueno, por la situación de la sombra, lamentable, eso sí, de los abusos, de los escándalos financieros. Y claro que, aunque nosotros laicos no tengamos que ver con aquello, pues el hecho de pertenecer a una institución religiosa, en el sentido de ser católicos, pues nos podía poner en una situación como de complejo, de sentirnos menos. Y Benedicto XVI llega aclarando que la fe no depende de que los miembros de la iglesia sean de X o Y forma. Por supuesto que hay que aplicar la tolerancia cero, pero que la fe está en Jesús. Y enseñó que nos podíamos presentar en un foro, que podíamos responder a cuestiones filosóficas y sobre todo conectar con lo que sucede en las calles sin perder por ello la fe, sin perder por ello nuestro papel. Benedicto no es de los que dice, si das matemáticas, deja de dar matemáticas y habla de Dios. No, no, sigue hablando de matemáticas, pero no tengas pena de ser un católico que habla de matemáticas, de ser un católico que habla de derecho, de ser un católico que habla de historia. Y nos quitó ese complejo o esa sombra o esa preocupación porque él demostró con su vida, con los doctorados honoris causa, pero también con su sencillez. Esto es bien importante porque tenía las dos cosas. Era un sabio porque era sencillo. Entonces nos abre la perspectiva de la razón, nos dio realmente libros, fundamento, marco teórico, de tal forma que a mí, si alguien me hace una pregunta, no me voy a sentir menos, no me voy a enojar, al contrario, gracias a él tengo elementos que yo también he razonado a título personal para poder decir, no, espérate, esta fe no me tiene que acomplejar, es una fe que se abra a la razón, es una fe que está abierta a la tecnología, es una fe que está abierta a la ciencia, eso sí, con parámetros, para que no dejemos de ser humanos, para que no dejemos de ser conscientes. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Que el mundo de hoy ya no quiere figuras vinculadas a la fe que hablen tipo ONG. ONG significa organización no gubernamental y estas organizaciones son muy importantes en la sociedad, pero la iglesia es simplemente otro concepto. Y si hemos notado, o yo he notado, que en diversos círculos pues hay personas que cuando les piden que hablen de Jesús, pues hablan de todo menos de él y caemos en un buenismo que no le comunica ni a los que están lejos ni a los que están cerca. ¿A qué le llamo tener un lenguaje que no comunica ni a los que están lejos ni a los que están cerca? Frases como esta, hay que ser buenos, todos podemos serlo, porque esta bondad nos va a llevar a la meta, una meta esperada. Y dices tú, pero ¿qué palabrerías son esas? En cambio, por ejemplo, Benedicto XVI, frente a ese buenismo, nos dice, yo no estoy en espera de un final, sino en espera de un encuentro. ¿Notan la diferencia entre la palabrería que pronuncié hace un momento y una frase profunda? Esto no significa que todo el día tengamos que hablar de Dios. Benedicto XVI le interesaban muchas otras cosas, no necesariamente religiosas. No estoy diciendo con ello que tengamos que andar mandando cadenas de oración por redes sociales, por chat, eso solo fastidia, eso solo aleja. Solo estoy diciendo que en los momentos apropiados, cuando el contexto lo presente, nuestro mensaje tiene que venir de la oración, tiene que venir del estudio, tiene que venir de la realidad social combinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente está buscando. O sea, se les ha muerto una figura que les dijo algo significativo, que no era hablar por quedar bien, que no era un populismo teológico. Y eso es importante. Y además, que no era reaccionario.
porque Benedicto XVI también nos advierte de ese perfil de católico, hater, de católico que lo que busca es reaccionar, enojarse, estar todo el día condenando. No, no, él fue muy claro que esa no era la vía, sino que la vía era esto, un mensaje claro, un mensaje que se vive en el equilibrio, ¿sí? Para podernos acercar, como también nos lo pide el Papa actual, el Papa Francisco, pues a los que piensan diferente. Lo segundo es, o la segunda razón por la que creo que la gente se ha volcado en torno a su funeral, que con todo y que es de bajo perfil, pues se está volviendo sin querer de altísimo, dice, o digo, mejor, captamos que fue alguien digno de confianza, eso también, que hizo limpieza y nos dio la seguridad de cuidar de la iglesia. O sea, hay personas que, y esta es la reflexión del segundo punto, que son buscadas mientras están en el cargo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un alcalde, un gerente, un CEO, un accionista, un papa, pero cuando te buscan por el cargo que tienes, eso no es porque tu mensaje sea significativo, eso es por una cuestión de poder, por una cuestión de organigrama. Lo relevante con Benedicto XVI es que su autoridad moral, su credibilidad, que ha sido cuestionada 1000 veces y 1000 veces lo ha podido contraargumentar, vale más que el cargo, ¿sí? Claro, vale más que el puesto, aunque obviamente el papado no es un puesto como tal, sino un ministerio, así lo creemos los católicos, pero me refiero, hay gente a la que buscamos cuando estaba en el cargo y aún después del cargo, porque valen por sí mismas, por su mensaje, por su coherencia. Cuando llegó Benito XVI, yo estuve a nada de perder la fe, ¿sí? Porque obviamente cuando tú escuchabas esto de los escándalos que son una monstruosidad y a los que, insisto, hay que aplicar tolerancia cero, la verdad es que yo estaba al borde de dejar esto, pero de pronto me encuentro un papa que toma el toro por los cuernos, como se dice, que se enfrenta a toda una anticultura basada en el encubrimiento y que hace limpieza. Tenemos estadísticas, tenemos datos, es el que se atrevió a condenar a figuras lamentables como la de Marcial Maciel. Es alguien que realmente hizo operación limpieza y por eso, aunque ahorita ya no ostentaba ninguna función, su credibilidad atrae a las masas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de verdad tremenda en la sociedad. Hay muchas figuras que dicen una cosa y hacen otra. En cambio, en Benedicto hemos visto la coherencia. O sea que nuestra misión en la iglesia no es hacerse el bueno o andar dando sermones o mandando bendiciones todo el día. No, no. Es ser dignos de confianza en los hechos, a pesar de las incomprensiones que todos las sufrimos en algún momento, pero ser esa calidad humana, ¿sí? Para que podamos estar cerca de las personas con o sin cargo. Y por último, aunque este tercer punto puede parecer una incoherencia, hasta filosófica, sencillamente se le busca porque fue un papa católico. Oye, Carlos, pero ¿cómo que un papa católico? Pues todo papa es católico. Lo que quiero decir con esta paradoja, ¿sí? Porque obviamente que un papa es católico, es que vivió el catolicismo y que mostró su belleza, mostró su valor. Sencillamente fue católico, pero un católico de verdad, no un católico ideológico, porque claro, un catolicismo ideológico o se va a la izquierda o se va a la derecha y ahí es donde realmente se pudre, ahí es donde se echa a perder y ahí es donde nos encontramos con seminarios vacíos, con colegios que cierran, con movimientos que de movimiento ya no tienen nada. En cambio, ser católico en el sentido pleno, que no significa estar exento de errores, pero sí en proceso, sí en camino, eso atrae. ¿Por qué? Porque Jesús es siempre actual, siempre es capaz de dar una nueva respuesta desde la revelación que ya está completada. Y yo creo que este Papa, junto con otros, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Pablo VI, realmente aportan ese ser católico. Él no se metía autogol. Yo a veces veo algunos compañeros católicos o católicas que se meten autogol, que por ejemplo tienen a personas que dicen, oye, admiro
tal catedral, y entonces en vez de explicarles el significado de la fachada y de llevarlos a la fe, se meten a autogol diciendo, es que está muy ostentosa, nos apena. ¿Pero por qué te apena? Si es la fe materializada y hay una necesidad estética del ser humano. Entonces, el catolicismo de Benedicto XVI es lo que hoy está atrayendo. Y este es un mensaje para todos nosotros. La ideología vacía a la iglesia de creyentes. El populismo teológico, lo mismo. El extremo, la izquierda, la derecha, igual. Lo que realmente nos va a permitir lanzar la fe de forma carismática, de forma creativa, es, en primer lugar, dejar esos discursos vacíos. En segundo lugar, ser dignos de confianza, el tema de la coherencia, ¿sí? Y en tercer lugar, vivir la fe y comunicarla de forma clara, sencilla, cercana a la realidad. A Benedicto XVI le ha salvado su credibilidad. Y yo creo que estas son las verdaderas razones por las que tantas personas se acercan. Ahora, los que tenemos fe, los que de alguna manera colaboramos en espacios de la iglesia, aquí se nos plantea una pregunta. ¿Estamos nosotros siguiendo una ideología? ¿Estamos nosotros con esos discursos enredados que ni nosotros entendemos? ¿O de verdad sí estamos generando acciones sociales, pero desde la fe, desde Jesús, desde su centralidad, desde la coherencia y desde una fe amable, pero sin complejos? Esa es la pregunta que queda y desde luego agradecer toda la labor que se está haciendo para acercar a tantas personas al pensamiento del Papa Benedicto XVI y seguir acompañando, como él mismo lo ha pedido, a nuestro Papa actual, el Papa Francisco, que también está enfrentando un cambio de época muy fuerte y en donde nos pide esa iglesia en salida. Yo, ese concepto de iglesia en salida me parece la clave del siglo XXI, lo que recordaremos de él. Pero para que esa iglesia en salida funcione, hay que conectar a un papa con otro. Papa Francisco nos está lanzando esa salida totalmente necesaria, pero hay que salir con un contenido, hay que salir con una experiencia de fe y ahí está el aporte de Benedicto XVI. Así que yo creo, se pueden agregar otras razones, pero este tiene su peso y finalmente muere alguien que llegó a la meta. Hoy en día vivimos tiempos donde nadie quiere perseverar, donde todo el mundo está viendo a ver cómo se zafa, ¿sí? Y de pronto ver a alguien que llegó hasta el final y además con mucha dignidad, hasta con buen humor, ¿sí? Porque se puede llegar, pues eso también nos motiva a los que estamos más jóvenes, a los que estamos empezando a optar, pues a perseverar en esa opción, no por nuestras propias fuerzas, sino bien acompañados y desde luego, pues con todo lo que la fe y la oración te aportan. Pues una maravilla ver a tanta gente que a partir del sí de Benedicto, pues está redescubriendo la fe, que no viene a romper con su originalidad, que no viene a quitarte nada, sino a dártelo todo, porque finalmente la fe es algo que nos va a acompañar allí a donde ya nadie puede llegar, ¿no? A la hora cumbre de la propia vida, de llegar a la meta, como lo hizo Benedicto XVI. Pues yo creo que esta reflexión había que hacerla y bueno, seguimos adelante orando por su eterno descanso, acompañando al Papa actual, porque siempre hay que tenerlo presente, y aprender pues de este legado que nos ha llegado.